Buenos días, hermanos y hermanas de Radio Latina. Muy contento de estar nuevamente con ustedes en su programa radial Alquimia Interna. Hoy vamos a tener un programa muy especial con la visita de nuestro gran maestro de Kriya Yoga, el yogi Sarveswarananda Giri. Buenos días, ¿cómo está, gran maestro? Muchas gracias, namaste. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, queríamos por favor que usted nos explique en qué consiste el Kriya Yoga. El Kriya Yoga se describe como el yoga el más antiguo de la creación. Se dice en la India, por ejemplo, es Matri Shakti, la fuerza original del yoga, donde todo estaba diseñado para desarrollar tu cuerpo, tu espíritu, tu mente y tu corazón simultáneamente. Después lo que pasó es que gradualmente, a través de las varias épocas, el yoga se especializó. Y ahora tenemos un yoga que es más físico, el Hatha Yoga, por ejemplo, un yoga que es más para despertar el amor, Karma Yoga, hay un yoga que más para servir a los demás, un servicio desinteresado, el Karma Yoga, etc. Pero en Kriya Yoga tenemos todos los elementos originales. Entonces es como la esencia de todos los yogas que continúa a practicarse hasta hoy, esta época moderna. Ahora, ¿cómo ha llegado a nuestros tiempos el Kriya Yoga, ¿no? Porque si bien es muy antiguo, sí. ¿Cómo se llega a la época moderna? Bueno, hay una gran figura en Kriya Yoga que se llama Mahavatar Babaji Maharaj. Muchas personas han escuchado de él. Y Babaji es un espíritu eterno y su trabajo es de traer a la creación esta técnica de Kriya Yoga en momentos determinados. Y él inició un ciclo de práctica de Kriya Yoga, iniciando una cadena de maestros realizados, y después de unos siglos eso va a desaparecer. Después él va a venir de nuevo, iniciar una otra cadena y se continúe de la tradición de esta manera. Y la última vez que Babaji me regresó era en 1861. Y él inició una persona que se llama Lahiri Mahashaya en el Himalaya y dio la responsabilidad de transmitir esta técnica milenaria a la gente moderna. ¿Okay? Y estamos ahora continuando este trabajo de dar a la gente una técnica muy sencilla y bien adaptada a la vida moderna. Bueno, se dice que el maestro Babaji se ha aparecido o ha enseñado a diferentes personas, ¿no? Hasta la actualidad. Sí. Bueno, hay mucha controversias y confusión sobre el personaje de Babaji Maharaj por varias razones. Primero, la palabra Babaji significa padre o padrecito, ¿ok? Y todos los maestros espirituales en la India se llaman por defecto Babaji. Cuando yo estoy viajando en la India, yo soy un Babaji, ¿okay? Pero no el Babaji. Y otra confusión es que hay varios discípulos que van a declarar que su maestro es el Babaji auténtico. Y no entienden que Babaji nunca tuvo un nacimiento. Él nunca nació de una mujer, de un papá. Es un espíritu eterno. Es como el equivalente del espíritu del Cristo, que existía antes de la creación. Y él va a manifestar una forma en el mundo físico en varios momentos, cuando es necesario. Y hay personas de gran desarrollo espiritual que van a recibir la bendición de verlo, pero es extremadamente raro eso. Mi gurú, por ejemplo, Baba Hariharananda, tomó el voto de meditar en silencio y en reclusión hasta que pude recibir la visita de Babaji. Él meditó 11 años y medio en reclusión en su cuarto, en silencio, para recibir esta gran gracia. ¿Okay? Entonces, muchas personas imaginan un poco rápidamente que sí, yo vi Babaji, él me visitó. Bueno, pero todo sirve en esta creación. Cada persona va a recibir exactamente lo que necesita por su evolución espiritual.
Entonces, vamos a empezar con quizás profesores que no son tan calificados, no son tan realizados. No importa, son parte del plan de Dios que te muestra cómo gradualmente madurar, ¿okay? Y evolucionar de esta manera. Entonces, todos los profesores sirven un propósito divino. Usted habló que había muchos yogas, ¿no? Muchos tipos de yoga. Sí. Ahora, mucha gente está buscando por el beneficio, digamos, más de salud. Sí. ¿No? O sea, porque es sí, de salud, pero no encuentra la esencia del yoga, ¿no? Porque estamos haciendo ejercicios más de tipo Qigong, tipo Tai Chi, ¿no? Que están ligando al yoga. Es verdad. Lo que pasó es que el yoga, bueno, la palabra yoga significa unión o reunión. Es como la palabra religión, religare, viene del latín. Y ¿de qué estamos hablando? Hacer la unión entre el ser encarnado y el ser supremo eterno, el Dios. O se puede decir el ser inferior con el ser superior, o el alma individual con el alma universal. Eso es el propósito del yoga. Y era siempre su propósito. Es una metodología bien científica para hacer este estado de fusión. Pero lo que pasó es que el yoga, bajo la influencia del Imperio Británico en la India, que rige la India por más de 4 siglos, empezó a perder su interés en la gente, que estaban ahora tratando de integrar más los valores del Occidente. Eso era el propósito del Imperio Británico, es de separar los hindús de sus raíces espirituales para conquistarlos. Es la mejor manera. Entonces, y eso funcionó. Entonces el yoga empezó a desaparecer en la India. No, los profesores no tenían alumnos. Y hay un maestro que se llamaba Krishnamacharya, que era un profesor de yoga, empleado por un Maharaj, un rey local, y él enseñó a los hijos del rey y la corte real el yoga. Pero él perdió el patrocinamiento del Maharaj. Entonces se volvió sin empleo, sin dinero y sin posibilidad de generar ningún ingreso. Entonces él empezó a desarrollar la parte más de la terapia, de la salud física del yoga. Y era su genio, porque ahora hay muchos alumnos que empezaron a enterarse que aquí hay una medicina alternativa. Yo puedo curarme de varias enfermedades físicas, pero también emocionales, psicológicas, a través del yoga. Y Krishnamacharya formó muchos grandes maestros. Los más famosos que conocemos hoy son discípulos de Krishnamacharya, como Pattabhi Joy, o Iyengar, o había como 3 o 4 muy famosos. Ellos continuaron a difundir este yoga terapéutico, manteniendo también su conexión con la raíz espiritual. Pero gradualmente, con las generaciones, la raíz espiritual se perdió. Y ahora el yoga, como es practicado en el occidente, es más y más un tipo de fisioterapia oriental. Y claro que hay muchos beneficios. Funciona como terapia. Ayuda a las personas a estar más en mejor salud física, a estar más feliz, a eliminar unos de los efectos del estrés. Pero eso es solo una pequeña parte del plan total del yoga, ¿entiendes? ¿Qué pasó? Y es lo que las personas están practicando, no solo en el occidente. Ahora el yoga moderno occidental fue reexportado a la India. Porque se dieron cuenta, aquí hay un negocio, podemos vivir de dar clases de yoga. Entonces fue reexportado y ahora se practica
de la manera occidental en muchos ashrams de la India, yo lo vi, por ejemplo. Y eso es el plan divino. Yo estoy completamente feliz con esta transformación del yoga porque ayuda a millones de personas a por lo menos sentir una conexión con su cuerpo, con su mente, y a cuidarse, a sanarse, a tratar este cuerpo con más respeto. ¿Okay? Y a través de esta práctica, gradualmente hay un interés espiritual que va a surgir de adentro. Hay una llamada que va a venir del alma, y las personas van a descubrir una parte más amplia de qué es el yoga. Yo me acuerdo de un ejemplo. Había un discípulo aquí en Perú que estuve practicando el Kriya Yoga conmigo, pero él era ateo. No importa para mí. Yo era ateo también cuando me inició en Kriya Yoga. Me volví en creyente muy rápidamente con esta práctica. Pero yo tengo discípulos que están de varios intereses espiritual o religioso. Entonces él estaba practicando el Kriya Yoga, la meditación, pero con una actitud de ateo. Y él también tenía un profesor de Hatha Yoga clásico, de Hatha Yoga físico. Y él me contó esta historia. Es que un día estuve en el estudio de yoga haciendo Paschimottanasana, que es de inclinarse y tocar los pies con las manos. La pinza se llama. Y en el momento cuando él tocó sus pies, él realizó Dios existe. Y fue un choque por un ateo. No es lo que esperaba. Y tenía esta conciencia, esta certeza que sí, Dios existe, no solamente encima de las nubes, pero en este cuerpo también. Y él me preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué tuve esta experiencia? Y le dijo que estaba practicando el Hatha Yoga por muchos años, preparando tu cuerpo, limpiando tus canales energéticos, los nadis se llama. Y cuando estaba suficientemente purificado, abierto, disponible, la luz se reveló. Es completamente normal. Y eso va a pasar a cada persona en su momento. Eso es lo que es importante de entender. No hay un criterio por qué vamos a percibir a Dios en este momento o no. Cada persona tiene su karma, tiene es como su reloj espiritual. Sí. Bueno, también hay muchas bibliografías, temas en YouTube sobre los chakras, ¿no? Sí. Pero también hay mucha confusión. Sí, los chakras, un tema maravilloso. Muchas personas piensan que un chakra es un punto bien en el cuerpo físico. Yo era, por ejemplo, doctor en acupuntura, y muchos de mis pacientes me consultaron, lo siento mucho el amor. ¿Puedes abrir mi chakra del corazón con tus agujas? Y dijo, bueno, no funciona de esta manera. El amor se descubre a través de la calma de la mente, a través de la conciencia limpia, la fluidez de la vida. De ponerte una aguja aquí va a darte una sensación, de sí, es ser amado, por ejemplo. Claro que hay un efecto, pero no va a realmente transformarte de manera sostenible, como se dice. Los chakras no existen en el cuerpo físico. Hay ningún doctor o estudio que puede mostrar la ubicación de los chakras. Con todas las grandes máquinas, resonancia magnética y cualquier cosa, nunca vamos a descubrir un chakra en el cuerpo físico, porque están en nuestro cuerpo sutil. Se llama el cuerpo astral. Pero estos chakras que son visualizadas como ruedas o como una flor de loto, girando, se conectan con varios sistemas del cuerpo físico a través de un sistema de nervios que se llaman srotas. Hay dos tipos de nervios en el cuerpo. Hay nervios sutiles, que son invisibles, los nadis,
Y hay srotas, que son nervios que comunican entre los dos, que hacen la conexión, que tiene una parte invisible y una parte visible. Y los chakras se nutren nuestro cuerpo físico a través de esta red. ¿Por qué hablamos, por ejemplo, tanto del corazón? Es que es el único chakra donde todos los nadis se conectan. Es una red de 72,000 nadis. Por eso que experimentamos mucho de la vida a través de este lugar. Y hay chakras que controlan varios aspectos de nuestra vida. Un chakra es como un nivel de conciencia, más que un punto físico. En la base de la columna hay el primer chakra. Es la experiencia de la seguridad material. Cuando el alma se encarna y va a empezar a ubicarse en este cuerpo, es como está alquilando esta casa. Es una casa que tiene 7 pisos. Bueno, el primer piso es el primer chakra. Y aquí es la conciencia de la sobrevivencia, de la seguridad material, de la tierra. Porque estamos bien conectados con la tierra cuando nos sentamos sobre el primer chakra. La conciencia del trabajo, del dinero, de la prosperidad. Okay. A medida que el alma evoluciona un poco más, van a enterarse de la conciencia del segundo chakra, que es ubicado al nivel de los órganos sexuales. Aquí es una conciencia más de la familia, ¿no? Y del poder de creación y de co-creación que tenemos con Dios a través de las actividades sexuales. También es el chakra de la creatividad. A medida que el alma se despierta más y más, van a enterarse del tercer nivel de conciencia, que es del tercer chakra, el chakra que es conectado con el sistema digestivo. Y eso puede ser una sorpresa por muchas personas. De todos los 7 chakras, el tercer es el más importante. Porque es la pila de energía que va a distribuir la fuerza a los otros chakras. Si este chakra es deficiente o tiene problemas de malabsorción, los otros chakras sufren. Entonces hay que bien cuidar su fuego digestivo, por favor. Sí. A veces también se habla de distintas localizaciones de chakra, ¿no? Sí, hay varios libros que hablan de diferentes ubicaciones, es verdad. Por ejemplo, en el cuarto chakra hay libros que dicen que es en el lado izquierdo, otros que dicen no, es en el lado derecho, porque hay una confusión a veces de fenómenos biológicos con espirituales. En verdad tenemos dos corazones, ¿sabes? Un corazón físico que está bombeando la sangre, haciendo todo este trabajo maravilloso, gracias corazón, pero un corazón espiritual también. Y en un estado de meditación profundo podemos sentir el latido del corazón espiritual, que es diferente del latido del corazón físico. El quinto chakra es ubicado en la garganta, es la comunicación. El sexto chakra es ubicado cerca de la glándula pituitaria, es la conciencia de que yo soy un alma eterna, viviendo por un momento en un cuerpo físico. Pero hay dualidad, ya hay el alma y el cuerpo. Y para hacer el fin del viaje, que es la fusión total en Dios, hay que subir al séptimo chakra. Aquí no hay dualidad nomás, ¿okay? Todo es uno. Eso es el proceso del Kriya Yoga, de ayudar a las personas a subir a estos chakras y a quedarse todo el tiempo con la conciencia anclada en Dios y continuar a hacer su trabajo. Me preguntaste antes, ¿qué es el Kriya? Es eso, Kri y Ya, son 2 palabras. Kri es hacer las actividades del mundo y Ya estar establecido en la conciencia de Dios. Eso es el Kriya. Las actividades son sagradas entonces. Exactamente, gracias para decir eso. Todo es sagrado. Un día yo pregunté a mi gurú, ¿por qué hay actividades que son seculares y otras que son sagradas? Y él me dijo, ay tontino, todo es sagrado. Por
favor, no hace esta separación. Porque nuestra mente genera esa dualidad, ¿no? Sí. Esto es, digamos, Sí. meditación, esto es práctica, Sí. y el resto del día Sí. es mundano. Es mundano, exactamente. Sí. Y sabes, este hábito es un hábito mental. En gran parte se despertó en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica empezó a crear el calendario de los santos. Entonces ahora tenemos días que son sagrados y otros no. Y después había lugares de peregrinación. Entonces hay lugares sagrados y otros no. ¿Okay? Hay personajes que son sagrados y otros no. Y gradualmente se despertó en la conciencia una mente extremadamente dualística. Y hay que siempre buscar el sagrado y evitar el mundano. Pero el camino del yoga, el camino místico, es el opuesto. Es de reconocer Dios es presente en absolutamente todo. Es una blasfemia de decir, eso no tiene la presencia de Dios. Eso es completamente negar su esencia. Dios está en esta silla vacía, aquí. Dios está hablando en el micrófono. Dios está escuchando. Dios está presente en absolutamente todo. Pero eso es un aprendizaje, a sentirlo y a verificarlo. No es a través de una charla, una entrevista en el radio que vamos a realizarlo. Hay que practicar y practicar y practicar hasta que se vuelve una realidad permanente. Pero también se habla de que existe el mal, ¿no? Sí. De que existe la lucha entre el bien y el mal. Sí. Y que tenemos que purificar, ¿no? Porque Sí. si no hay que purificarlo es porque no existe el mal, pero hay que purificarlo porque Sí. existe lo negativo. Mira, eso es de nuevo el producto de la conciencia dualística. Hay Dios de un lado y el demonio en el otro. ¿Okay? Pero eso no es lógico, porque si Dios es omnipresente, que es la descripción de todas las religiones, ¿okay? ¿Cómo podemos pensar que Él tiene un rincón del universo y el demonio en otro rincón y no se comunican? Entonces es un Dios limitado, entonces no es Dios. Dios es presente en absolutamente todo, en el bien y en el mal. Hay que aprender a reconocer eso. No significa que debemos aceptar el mal. Hay que luchar contra el mal, pero reconociendo que eso viene también de Dios para purificarnos, para despertar nuestro discernimiento, pero sin odio, sin rabia, sin ira, sino perpetuamos el mal, lo multiplicamos, ¿entiendes? Yo estoy involucrado ahora en un proyecto, por ejemplo, de ecología. Estoy dando una pequeña parte, es una serie de videos que estamos produciendo en Argentina, que es ayudar a las personas de estar militantes, activistas, sí, para defender nuestra madre tierra, pero con compasión, con amor, con respeto. Porque si entramos en el activismo con ira, con sentimiento de revancha y de atacar a los demás, vamos a continuar a destruirnos. Y para mí es la parte que falta un poco en el activismo de hoy. Sí. Habló también varias veces del amor. Sí. Pero también es una palabra, un concepto muy confuso, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento por amor, ¿no? Sí. ¿Por qué sufre? Me falta amor, ¿no? Nadie me ama, o no soy correspondido, o la persona que amaba no me sacó la vuelta, ¿no? No sé si entiende el lenguaje, me fue infiel, ¿no? Sí. Entonces sufro, ¿no? Sufro por amor. Sí, es que hay varios grados de amor. Hay el amor condicional, que es más un negocio que amor verdadero. Y es este subtexto en una relación de pareja o de familia o entre amigos que yo te amo si tú vas a darme algo en retorno. Yo voy a invertir mi amor si tú vas a darme dinero o estatuto social o niños o cariño o tú vas a cuidarme cuando voy a estar enfermo. Entonces hay siempre una expectativa. Yo te doy si tú vas a darme algo en retorno. Eso no es amor, eso es marketing. negocio. Sí. Pero empezamos con eso. Y es por eso que sufrimos, porque nuestras expectativas nunca se cumplan. Las personas son fluctuantes.
Entonces, a veces sí te aman, a veces un poco menos, y a veces se olvidan o no te demuestran de la manera que tú quieres. Y por eso sufrimos, por expectativas. Cuando empezamos el camino espiritual, vamos a empezar a descubrir que es el amor incondicional. Y es solamente de amar por el amor, sin esperar un retorno en nuestra inversión. Y estamos felices solamente porque amamos. Eso es un aprendizaje de nuevo. Eso no es algo que se puede despertar solamente escuchando una charla. Pero lo más que nos acercamos del amor de Dios, que es la fuente universal del amor, lo más vamos a empezar a integrar esta energía en nuestra vida. Los maestros espirituales nos dicen, miren, Dios nos ha regalado en la tierra una manifestación muy cerca de qué sería el amor incondicional de Dios. Es el amor de una madre por sus hijos. Eso es un amor muy especial, que no hay equivalente. Y los maestros dicen, eso es el amor, el más cerca del amor divino, el amor sagrado, incondicional de Dios. Pero este amor es solo de la madre para sus hijos, no para los otros hijos. Imaginen ahora a una persona que podría amar con la misma intensidad todas las criaturas de la creación, sin ver, o ese es el mío, o eso no es de otro, o él es bueno, o él es malo. Eso sería el amor de Dios. Eso se despierta gradualmente en nuestro corazón a través de la práctica de la meditación. A veces se cree que Dios nos castiga, ¿no? O que a veces no nos escucha, ¿no? Uno sufre, dice, Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿No? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Es castigo? ¿Es olvido? ¿No? Sí. ¿Qué hago para que te acuerdes de mí? Sí. Es verdad, es que la relación con Dios tiene muchos grados. Tenemos esta impresión que viene de nuevo de la mente dualística y de esta versión de la religión que está el Dios castigador o el Dios que nos da la recompensa. Limitamos a Dios a una zanahoria o un bastón. Es la proyección de nuestra conciencia sobre la divinidad. Eso no es la realidad. Y vamos a descubrirlo cuando meditamos y entramos en el silencio del alma. Hay otra cosa también a entender, es que Dios siempre va a contestar a nuestras necesidades, pero no necesariamente a nuestros deseos. Y hay una gran diferencia. Dios va a darnos todas las experiencias que necesitamos para acercarnos de Él. Y eso no significa siempre una plasma, un auto, un smartphone o una salud extraordinaria. Dios va a darnos lo que necesitamos para crecer en amor. ¿Sí? Pero no coincida muchas veces con el deseo que viene de nuestro ego. Entonces culpamos a Dios. No estás escuchándome. Pero Dios sí está escuchándonos, pero está escuchando lo que nuestra alma necesita, no los gritos del ego. Sí. Ahora, por ejemplo, en el budismo se habla del no yo, que no existe la diferencia, ¿no? Entre lo que llamamos nosotros y Dios, por ejemplo, ¿no? Podríamos, sí. Hay esa dualidad también espíritu personal Dios. ¿Cómo se puede...? Bueno, la metodología budista es aparentemente un poco diferente de la metodología del yoga, por ejemplo. Porque declara, por ejemplo, que no hay un yo y no hay un Dios tampoco. Hay solamente una conciencia universal, la mente del Buda. ¿Okay? Y eso es el camino, se llama en varios círculos, el camino negativo o el camino de del vacío. Shunya. Vacuidad también. La vacuidad, exactamente, sí. El yoga aparentemente es el opuesto, porque está hablando de la plenitud. ¿Okay? Entonces,
Eso confunde a muchas personas al inicio. Bueno, ¿qué es la realidad suprema? ¿Es la plenitud o la vacuidad? En realidad es la misma cosa. ¿Okay? Porque la vacuidad significa no ego, no pensamiento individual, no ondas mentales que nos separan de la fuente universal. La plenitud significa tener la mente completamente llena de la conciencia divina. Entonces, al final, son solamente palabras que significan la misma realidad. Es maravilloso también que usted haya podido profundizar otras religiones, otras tradiciones espirituales. Sí, sí. Entonces, encuentra, por ejemplo, con el cristianismo, ¿no? Semejanza de las enseñanzas de la India. Sí, hay mucha correspondencia de cualquier religión con el mensaje universal místico. Por ejemplo, Jesús está dando muchas enseñanzas, pero codificadas, encriptadas, se podría decir, que sin una práctica contemplativa no podemos realmente entender y aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, Jesús dijo, cuando tu ojo se volverá único, tu cuerpo será lleno de luz. Es en los evangelios. ¿Pero qué significa eso? ¿Hay que tirarse un ojo para quedarse solo con uno? ¿Y en este momento vamos a ver la luz universal? No. Se refiere a una práctica que es de aprender a cerrar los ojos de la dualidad y abrir el ojo de la unicidad, de la unidad, que es el tercer ojo. Entonces se refiere a una práctica que hacemos, pero hay que entender por qué está explicando de esta manera. O en el judaísmo hay un episodio que es muy importante, que cuando Moisés va a encontrar el arbusto ardiente en la montaña Sinai, ¿sí? ¿Conocen este episodio? Me imagino. Sí. Moisés, que era un pastor, recibió una llamada de subir en la cima de esta montaña. Él va a dejar su rebaño, ¿no? Y va a ver una cosa extraordinaria, una gran luminosidad que está en la cima de esta montaña, que viene de un arbusto que es ardiente, lleno de llamas, pero no está quemándose. Y él va a escuchar una voz que le dijo, quítate tus zapatos porque estás pisando un lugar sagrado. Entonces él va a dejar sus zapatos y acercarse. Y va a preguntar quién eres. Y él, la voz, va a decir, I am that I am. ¿Cómo se dice en español? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, sí. Que el pobre Moisés obviamente no podía entender. Y la voz de la divinidad suprema le dijo, tú vas a ser mi profeta y tú vas a liberar mi pueblo de la tiranía del faraón, de egipcio. Y Moisés tuvo una objeción, ¿quién soy para decir eso al faraón? ¿Cuál es mi autoridad? Y la voz le dijo, mira, tú tienes en tu mano derecha un bastón, lánzalo en el piso. Bueno, él obedeció, lanza el bastón en el piso. Inmediatamente el bastón se transforma en una serpiente. Y la voz divina le dijo, agarra la cola del serpiente. Él lo agarró, le levantó y se transformó de nuevo en un bastón. Y la voz divina le dijo, eso es la señal de tu autoridad. Okay. Pero parece como un cuento de hadas. Es algo que no puede existir. Los bastones no se transforman en serpiente y viceversa. Hay que entrar en un estado contemplativo para entender qué es el significado profundo de eso. Primero, ¿por qué quítate los zapatos antes de pisar este piso? Quitar los zapatos significa apártate de tu naturaleza mundana. Los zapatos representan caminar en la ciudad, por ejemplo, en el materialismo. Entonces, deja al lado tu parte materialista y pisa con pies desnudos, que significa con una nueva conciencia recién nacida, pura, inocente.
Agarrar el bastón, eso es una metáfora universal que se encuentra en muchas religiones. El bastón representa la columna vertebral, que es la fuente de toda nuestra energía. Y de lanzar el bastón en el piso significa inclinar nuestra columna vertebral hasta que está paralela al piso. Es eso el bastón que debemos lanzar suavemente. Es solo esta práctica que es universal en todas las religiones, a esta práctica, inclinarse con reverencia. Y hay un efecto físico y espiritual. Es que vamos a empezar a sentir un movimiento serpentino, la Kundalini, que está vibrando en la columna. Es por eso que en esta historia el bastón se transformó en una serpiente. Y después la voz dice, ahora agarra la cola del serpiente. Y eso significa toma control de esta energía divina. Agarrar con la mano significa tomar control, ¿sí? Y levántate, levanta el bastón y ahora integra esta experiencia. Y eso es la fuente de tu autoridad. ¿Okay? Y todos tenemos este desafío, tenemos esta misión, es de inclinarse, sentir la presencia divina, moviendo como un movimiento serpentino en nuestro eje cerebroespinal y integrar esta experiencia, ¿okay? En nuestros actos cotidianos. Como lo decimos, todo va a volverse sagrado. Entonces, hay ninguna contradicción entre las religiones. Si volvimos a la esencia, a la metáfora, nos confundimos entre religiones y nos peleamos porque nos quedamos a un nivel extremadamente literal, ¿no? Sí. Ahora, muchas veces uno está buscando y buscando, ¿no? Sí. Y a veces también pareciera que fuera más una búsqueda sin término, ¿no? Porque hay tanto que aprender, ¿no? Tantas tradiciones. Y el Kriya Yoga es, como decía, la esencia, ¿no? Que nos permite avanzar, y no tanto solamente teóricamente, ¿no? Sino de forma práctica. Sí, sí. Una cosa maravillosa en el Kriya Yoga es que es una técnica extremadamente sencilla. Si la práctica de Kriya Yoga, que yo voy a enseñar mañana, sábado, consiste en 3 aspectos. Hay unas posturas para inclinarse, por ejemplo, lanzar el bastón en el piso. Pero son muy sencillas, nada de acrobático. No hay que poner las piernas detrás de la cabeza, que yo no puedo hacer. Sí, pararse la cabeza. No es acrobacia. El segundo aspecto del Kriya es aprender a concentrarse en manifestaciones interiores, en una luz interna, en una vibración interna, en una serie de sonidos que están vibrando en los chakras. Nada que viene del mundo exterior. Vamos a enseñar a la gente a cómo conectarse con esta realidad interna. Y el tercer aspecto es una respiración muy especial, muy específica, que nos conecta directamente con la realidad, con la divinidad. Las escrituras yógicas, los shastras, dicen que Dios nos regaló 50 tipos de respiraciones diferentes, 50 tipos de vayu o prana. Y estos 50 se dividen en 2 grupos. Hay 49 para engañarnos en el mundo material, las malas noticias, y una para regresar a la realidad, a la fuente. Entonces, yo no vino para enseñar los 49, todos ya lo terminamos bien. La respiración de la furia, de la ira, de la lujuria, del celos, de la impaciencia, del estar aburrido, de la codicia. Todas estas emociones tienen una respiración específica. Yo vino para enseñar la número 50, que nos da la paz, que nos da la conexión con la realidad. Entonces es extremadamente sencillo y es, como lo dijiste, no solamente teórico, es totalmente práctico. La próxima vez que tiene una situación estresante, por ejemplo, un desafío, puedes
inmediatamente poner en práctica lo que aprendiste. En lugar de entregarte a tu emoción negativa o tu miedo o tu reactividad del ego, puedes concentrarte inmediatamente en la presencia divina adentro y sentir que Dios quiere que yo voy a comunicar en esta situación. ¿Okay? ¿Cómo yo puedo hablar con esta persona de manera que puede tocar su corazón? Y tú vas a ver realmente una gran transformación en tus relaciones sociales, de trabajo, con la familia, con todos. Va a darte una nueva realidad en tu vida. Una práctica también muy interesante que hacemos junto con usted es cantar, ¿no? Sí, escuchar la música, sí. porque a veces uno piensa que, bueno, eso es como un nivel inferior, ¿no? Dice, bueno, ahora voy a meditar nomás, ¿no? Como que la canción es algo secundario, pero usted lo pone también como algo muy importante. Sí, es que yo aprendí a cantar con mi maestro. Era muy curioso para mí porque yo toqué un poco la guitarra, pero nunca canté, nunca me atreví a cantar. Y él me enseñó a cantar inmediatamente en sánscrito, en griego, en latín, en hebreo, en árabe, en todos los idiomas, en hindi, en oriya. Y me di cuenta que es un mensaje universal para suavizar las personas, para abrir su corazón. Podemos objecionar a un dogma, a una teoría, pero nunca puedes objecionar a un canto. Es eso, este poder, milagroso. Por eso que siempre en nuestras reuniones de meditación empezamos con unos cantos. Sí. ¿Podría, por favor, ahora compartir con nosotros? Pero con mucho gusto. Un tema, ¿no? Muy... ¿Qué que nos quieres? ayude a... ¿Tiene una canción en particular? No, a ver, de usted. A ver, bueno, Sí. mira, estoy pensando en esta canción que es para las madres. Ya. Y es un mantra que viene de una historia muy interesante. Había una reina que tenía muchos hijos. Y ella pudo ver que todos sus hijos van a heredar de la conciencia militar y guerrera de su padre, el rey. Y ella quería un niño que es más espiritual, que se dedica a adorar y a conocer a Dios. Entonces, cuando estaba embarazada, ella empezó a cantar a su niño esta canción. Que desde este momento, que pasó hace miles de años, hasta ahora se continúa a cantar. Las mujeres embarazadas continúan a cantar este canto a su feto, y cuando el bebé va a nacer, lo continúan a cantar. Y yo le canté a mi hija. Tengo una hija de 7 años, cuando su mamá estaba embarazada, ella empezó a cantarlo, y hasta ahora continúa a cantar. Y ella está tan conectada con los mantras, con Baba, realmente tiene un efecto. Entonces, el canto es, a ver, Sudosi Budosi Niranjanosi Samsara Mayam Parivartitosi Samsara Swanam Trajam Mohanidram Janma Mrityorum Tatsam Svarupe Eres siempre pura, eres verdadera, y el sueño del mundo no te
Muchísimas gracias, Swami. Muy, muy agradecido, realmente nos transmite, ¿no? Ondas de amor. Es el más importante en la vida, claro, sí. Hay muchas maneras de conocer el amor verdadero, sin pelear. Bueno, mañana va usted a dirigir una iniciación. Sí. ¿Podría explicar en qué consiste, ¿no? ¿Qué es una iniciación de Kriya Yoga? Bueno, es el propósito principal de mi visita. Yo estoy visitando Perú más de 20 años ahora, no me acuerdo. Y el propósito es de compartir con las personas una metodología muy simple para conocer la felicidad, para conocer el equilibrio, conocer la salud en todos los niveles. Y eso es la práctica del Kriya Yoga. El Kriya Yoga es muy especial. Primero yo lo mencioné, es la técnica la más antigua de la creación, la más universal, ¿okay? No depende de una creencia o una religión. Yo me inicié como ateo, por ejemplo, no había ninguna objeción. Y es también una técnica que se debe aprender a través de un maestro autorizado, empoderado, que puede transmitir al alumno una vibración especial en su columna vertebral, ¿okay? Que va a despertar o revelar a su mente lo que hemos olvidado. Es que somos Dios, somos expresión pura de su amor, somos un cuerpo de vibraciones sagradas, de música interna, de luz divina. No somos solo un cuerpo de carne, de grasa y de huesos, no, somos mucho más que eso. Pero nos hemos olvidado, no lo recordamos exactamente. ¿Sabes una cosa? Es que los bebés lo saben. Los bebés son mucho más avanzados que nosotros. Viven en un mundo de energía divina sublime, ¿ok? Por los 2 primeros años, más o menos. ¿Por qué 2 años? A partir de 18 meses hasta 24 meses, la fontanela, que es este hueco blandito en la cima de la cabeza, va a empezar a cerrarse, porque los huesos del cráneo se modifican. Y es esta fontanela que nos mantenga en conexión con la divinidad. Y es automático para todos los bebés. Después de 2 años, el ego va a empezar a manifestarse más y más, y la concentración es más en el mundo material que el mundo divino. Y todos lo perdimos. Bueno, no todos. Hay niños que lo mantengan, gracias a Dios. Y las buenas noticias es que el Kriya Yoga te permite de reconectarte con eso, que es tu naturaleza. No es algo extraño, yo voy a empezar a levantar, a pasar a través de la pared. No, te vas a reconocer quién es tu naturaleza verdadera, que es Dios. ¿Okay? Entonces la iniciación es necesaria para empezar este camino. La iniciación es básicamente eso, mandar en la columna vertebral una vibración sagrada, purificar los 5 sentidos, purificar los varios aspectos del cerebro, el cerebro izquierdo, que es más racional, el cerebro derecho, que es más emocional, purificar los chakras, hacer una gran limpieza y después enseñar a las personas cómo continuar su proceso a través de la meditación regular. Es eso, es simple. Sí, estamos muy contentos de que ahora se puedan iniciar más hermanos, ¿no? Sí. Que van a estar compartiendo con nosotros este maravilloso camino. Sí. Y hoy día va a haber una conferencia gratuita, ¿no? Sebastián nos podría comentar. Va a ser en el Spa José Antonio Spa, ¿no? Sí, exactamente, Miguel. Déjame ver, acá está. Sí, estamos en la cuadra 6 de la avenida Javier Prado Oeste, a 6 cuadras de la avenida Brasil, para que las personas puedan ir identificando. ¿Sí? La dirección la tienes exacta para el día de hoy, a partir de las 7 de la noche. Sí, a ver, déjame ver bien, acá lo tengo. Sí. Sí, va a ser en el avenida Javier Prado Oeste, cuadra 627, en Magdalena del Mar. La dirección es el Spa José Antonio.
Sí, José Antonio Sí. Espa 627, ¿no? Sí, Avenida exactamente. Javier Prado Oeste 627. Sí, está justamente cerca de la intersección de la Avenida Brasil con Javier Prado Oeste, Ujú. a unas 8 cuadras de la Avenida Ejército. De la Avenida Ejército. Sí, De en Magdalena del Mar, Sí, sí. en Magdalena del Mar, exactamente. y podrías darnos también tu teléfono, ¿no? Para todas las personas que estén interesadas o requieran mayor información de la actividad que va a hacer este fin de semana. Sí, por Maestro. supuesto. Mi teléfono es el 99748-9772. El 99748-9772. Ujú. Entonces, el día de hoy una conferencia gratuita, 627 Javier Prado Oeste, ¿no? Exactamente, 627 Avenida Javier Prado Oeste, pueden identificarlo como José Antonio Espa. exactamente, sí, Sí. ese es. Ahí va a haber una conferencia donde van a poder ustedes también tener más información y también podrían consultar cualquier duda, ¿no? Directamente al gran yogi Saberguarananda Giri el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, De las 7:30 hasta las 10 de la noche. 7:30. Sí, que lleguen a las 7:15. La charla se llama El camino a la autorrealización. Ujú. Entonces el día de hoy vamos a poder estar junto con... Es a las 7, no 7:30. Lo 7, cambiamos. sí, Ah, ok. sí, Sí, a, sí, a las 7 en sí. punto, por favor, Sí. antes de las 7 para poder empezar. Porque vamos a hacer una meditación guiada también, Ah, ya. gratuita. Entonces la primera parte es una charla y después terminamos con una meditación guiada. Sí. Muchísimas ok. gracias, Es un gran placer. gran maestro. Gracias estamos de muy nuevo. contentos. Y muchas gracias, Sebastián, también por acompañarnos. Gracias, Miguel, por la entrevista. Con ustedes, hermanos y hermanas, nos reencontramos el día de mañana a las 9. Muy agradecidos. Adiós. Gracias.